Saludos amigos, en estos momentos vamos a estar nosotros llegando a un punto de confrontación bíblica y es con respecto al tema de las parábolas del Señor. Digo un momento o un espacio de confrontación porque estas figuras o estas formas alegóricas del Señor de hablarnos verdades son muchas veces mal interpretadas por los lectores o por la mayoría de los lectores bíblicos, lo cual acarrea aplicaciones e interpretaciones de lo más absurda y de lo más descabellada, llegando últimamente a escuchar sermones donde lo que se dice de las parábolas son sendos disparates. Pero queremos apuntar que en las enseñanzas de Jesús, las parábolas ocupaban un lugar prominente, dado lo especial de su naturaleza, de su finalidad y su contenido. La parábola es la narración, más o menos extensa, de un suceso imaginario del que por comparación se deduce una lección moral o religiosa. Y etimológicamente, el nombre parábole corresponde al verbo parabalo o paraballo, que literalmente significa poner al lado, comparar. Y en efecto, la parábola se caracteriza porque implica la comparación de objetos, situaciones o hechos bien conocidos, tomados de la naturaleza o de la experiencia, como objetos o hechos análogos de tipo moral, desconocidos. Entonces, pues, de ellos, la imagen se deduce la realidad que se pretende enseñar. Imagen y realidad se encuentran en el tertium comparationis, o mejor dicho, el punto de comparación. Por ejemplo, en las parábolas del tesoro escondido y de la perla, el tertium comparationis podría ser la siguiente proposición: la máxima ganancia merece el máximo sacrificio. En la de los dos deudores, ser objeto de misericordia obliga a ser misericordioso. El uso de las parábolas era en común tanto entre los griegos como entre los judíos. Y sin duda unos y otros habían descubierto su efectividad, no solo como recurso retórico, sino como valioso auxiliar didáctico. La utilización de este método facilita la comprensión de una verdad espiritual a la par que contribuye a fijarla en la memoria, pues no es una verdad que se reciba directamente, sino que se descubre mediante el proceso mental comparativo de parte del oyente. Jesús, el gran maestro, no podía ser indiferente a este elemento pedagógico, y prácticamente todas sus grandes enseñanzas la presentó valiéndose de la parábola. El término parábole lo encontramos 48 veces en los sinópticos en relación con enseñanzas de Jesús. Y aún podríamos señalar un buen número de textos parabólicos en los que no aparece la parábola de modo expreso. Entonces, al examinar tal profusión de veces que se utilizan parábolas, tropezamos con una dificultad: la de precisar el material que debe incluirse entre las parábolas. Algunos autores no dudan en insertar pasajes que otros consideran simples metáforas o analogías. Ello se debe en parte a que los propios evangelistas tienen como concepto muy amplio de las parábolas, tan amplio como el mashal hebreo, que abarcaba todas las figuras del lenguaje usadas para la comparación. Así, los sinópticos encontramos bajo el título de parábole el proverbio, la paradoja, la metáfora, la combinación de metáforas, etc. Las expresiones figuradas en sentido natural. No es fácil trazar la línea de demarcación entre la parábola pura, en forma de narración, y otras composiciones comparativas, por lo que cabe una legítima libertad en la fijación de los límites. Por otro lado, la cuestión no tiene excesiva importancia,
pues no afecta a las tareas de interpretación. Una de las cosas importantes que tenemos que ver en este amplio estudio de interpretación de las parábolas es saber el propósito de ellas. Pero en este punto se plantean problemas. ¿Qué finalidad guiaba Jesús en el uso de este tipo de ilustraciones? ¿Tenía estas una intención positiva o negativa? ¿Eran un vehículo de revelación o un vehículo de ocultación? ¿Aclaraban o velaban las enseñanzas que Jesús quería comunicar? Y vemos que surgen dificultades en el mismo. Entonces vemos que el propósito de las parábolas es de aclarar el mensaje a aquellos que Dios ha escogido para su salvación y para que sean parte de ese reino que bien se menciona de manera regular en las parábolas, y ocultarlo de aquellos que Dios no ha escogido para pertenecer a ese reino. Entonces vemos que el propósito de ellos es doble. El propósito de las parábolas es doble: aclarar, enseñar, instruir a los que verdaderamente Dios ha designado que entiendan y formen parte del reino, y ocultar, encubrir y oscurecer para aquellos que Dios no ha destinado ser miembros de ese reino. Continuamos entonces viendo lo que es la temática y clasificación de las parábolas. Bien, el contenido de las parábolas referidas por Jesús corresponden a los grandes temas de su predicación relativos a Dios, a su obediencia, a su soberanía, al sentido de la vida, a su responsabilidad y destino, a la oración, al servicio cristiano, etc. Pero todo ello en el marco de un tema central. Como bien dijimos anteriormente, el reino de Dios. En muchas de las parábolas la alusión al reino es clara. En algunas la relación no es explícita, pero su mensaje forma parte del conjunto de enseñanzas que, como vimos, gira esencialmente el torno al reino. La trabazón entre parábolas en general y el reino de Dios aparece claramente en los paralelos fundamentales de Mateo 13, 10 y 11 y Marcos 4, 10 y 11. En la destacada parábola del sembrador, la semilla es el mensaje del reino. Y esto lo vemos en Mateo 13 y 19. Ahora pues, vamos a ver diferentes aspectos o fases del reino que pueden servirnos de base para clasificación de este material parabólico. Uno es que el reino ha llegado. 2, que el reino progresa. 3, que el reino tiene una manifestación futura. Entonces, estos tres aspectos tenemos que considerarlos siempre. Muchas veces se entremezclan, otras veces se especializan en una de esas tres áreas, pero definitivamente son los tres aspectos claros de clasificación que vemos en esta parábola. En el aspecto primero de que el reino ha llegado, notamos que ciertas declaraciones de Jesús eran una afirmación inequívoca de que con él había llegado el tiempo del cumplimiento. El reino no solo estaba cerca, había ya hecho su aparición. El escatón o etapa final de la historia de la salvación había comenzado pese a la distancia cronológica de la consumación final. Y consecuentemente con eso, Jesús presenta el reino en varias de sus parábolas como una realidad presente. La está enfatizando cuando declara: el reino de los cielos es semejante a. No dice será semejante, sino dice es semejante a. Eso aún en los casos en que la parábola apunta a acontecimientos escatológicos finales.
En el grupo de parábolas que se refieren a la llegada del reino de Dios como un hecho acaecido, podemos incluir la del sembrador, que está en Mateo 13, y pasajes siguientes, y también pasajes paralelos en otros evangelios. La primera parte de la parábola del trigo y la cizaña, que está también en el capítulo 13 de Mateo, versículo 24, de la semilla de mostaza y de la levadura, Mateo 13, del 31 al 33, los obreros de la viña, Mateo 20, 1 y siguientes, la de los viñadores malvados, Mateo 21, 33 y siguientes, y del festín de bodas, Mateo 22, 1 y siguientes. En algunas de estas hay una señal clara de aspectos futuros en la acción de Dios y del destino de los hombres, pero la parte inicial describe la situación de una nueva era inaugurada con la proclamación del Evangelio. A este grupo podía añadirse buen número de parábolas que destacan facetas diversas de esta dispensación del Evangelio: el amor de Dios, su provisión salvífica, la necesidad de que los hombres se arrepientan, el deber de la gratitud, el del perdón, el deber de la confianza y la perseverancia en la oración, la fidelidad en el servicio, etc. Y también, entre otras, cabe mencionar el maravilloso tríptico de la oveja extraviada, la dracma perdida, el hijo pródigo, las parábolas del fariseo y el publicano, de los dos hijos, de los dos deudores, del juez injusto, de los talentos, etcétera, etcétera. Todo esto visto desde el punto de vista o desde el aspecto que el reino de Dios ha llegado. También hay un segundo aspecto, como dijimos anteriormente, que es el reino que progresa. En torno a él podemos agrupar las parábolas llamadas de crecimiento, en las que se destaca el aspecto dinámico del reino de Dios en su proceso histórico. En este proceso no todo es positivo y alentador. Junto a los evidentes logros aparecen males innegables. La buena semilla llevará fruto, pero una parte se malogrará. En el campo crecerá el trigo, pero inseparable de él también la cizaña. La red será echada al mar y recogerá peces buenos y malos. Entonces, pese a esa diversidad de resultados, el reino indestructible avanza y crece hacia la plenitud de su consumación. Tal es la enseñanza de las parábolas del grano que se desarrolla, de la semilla de mostaza y de la levadura. El tercer aspecto a tratar es el del reino en su manifestación futura. Aquí podemos incluir algunas de las parábolas que ya hemos mencionado, pues su parte final es descriptiva del tiempo de la siega, del fin del mundo. Y eso lo vemos claramente en Mateo 13, versículos 30, 39 y 49. Cuando serán excluidos los elementos malignos que ahora pugnan contra el señorío de Dios. También hayan asimismo lugar en este grupo las parábolas indicadoras de la crisis escatológica, con las perspectivas del juicio que paralelamente a la de los beneficios salvíficos abre la venida de Cristo. Destacan las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos en Mateo 25, del siervo vigilante en Lucas 12, 36 y versículos siguientes, del mayordomo infiel, Mateo 12, versículos 45 y siguientes, y la de las minas. Qué tremendos aspectos vemos aquí. Como dije, aspectos que hay que siempre tener en consideración porque son los que se plasman de manera inequívoca y persistente en ellas. Ahora bien, vamos a entrar a la parte quizás más importante en cuanto a la consideración de las parábolas, que es la parte de la interpretación. Acordémonos que interpretación significa entendimiento, pero entendimiento claro. En esta pugna o en esta disyuntiva que hay entre interpretar mal e interpretar bien,
La interpretación de las parábolas debe ser siempre dirigida a interpretarlas de manera correcta. Entonces vemos que por su misma naturaleza, las parábolas se prestan a ser interpretadas siguiendo el método alegórico, con todos los inconvenientes que éste lleva aparejados. La historia de la interpretación bíblica, desde los tiempos primeros hasta nuestros días, nos muestra la facilidad con que muchos expositores han alegorizado los textos parabólicos, dando a cada persona, a cada objeto y a cada acción un significado particular. Un buen ejemplo nos lo ofrece Agustín de Hipona en su explicación de la parábola del buen samaritano, según la cual el hombre que iba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, representa a Adán. Jerusalén es la ciudad de la paz celestial, cuya dicha perdió Adán al pecar. Jericó simboliza la luna, y esta a su vez significa la mortalidad del hombre, pues la luna nace, crece, mengua y muere. Los ladrones son el diablo y sus ángeles, los golpes la incitación a pecar, el despojamiento la pérdida de la inmortalidad, la condición de herido o de medio muerto, el deplorable estado moral del hombre caído, el sacerdote y el levita, el sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento, incapaces de salvar, el samaritano, el Señor. Este método de interpretar nos introduce en un bosque de detalles cuajados, de lecciones, entre comillas, espirituales, las que el intérprete ha creído descubrir, pero no se llega a encontrar el significado original de la parábola, que es lo que importa. Siempre debe tenerse presente que por lo general con cada una se pretende enseñar una lección básica. La tarea del intérprete es extraer correctamente esa lección sin distraerse o sin extraviarse en un intento de enriquecer su exposición con múltiples analogías ajenas al propósito de la narración. En toda parábola debe distinguirse entre el continente y el contenido, entre la imagen y la realidad que la imagen representa, entre ellos los detalles del relato y las enseñanzas que éste entraña. Y es el contenido, la realidad, la enseñanza, lo que se debe buscar. Así lo entendieron ya frente a los entusiastas de la alegorización Juan Crisóstomo, Teofilacto y el propio Orígenes, tan dado a alegorizar. Con gran acierto escribía Teofilacto: no nos incumbe ocuparnos excesivamente en consideraciones minuciosas sobre todas las partes de las parábolas, haciendo uso de las que resulten adecuadas al punto principal que se presenta entre nosotros. Debe prescindirse del resto que coexiste con la parábola, pero no contribuye en nada a dicho punto. Entre los especialistas de tiempos modernos destaca un especialista alemán llamado Adolf Jülicher, quien hacia finales del siglo pasado escribió una famosa obra sobre las parábolas, en la que radicalizaba la reacción contra toda forma de alegorización. En su opinión, toda parábola encierra una lección moral única y debe desterrarse la práctica de espiritualizar los diferentes elementos del relato. Pese a lo que de correcto pudiera haber en esta posición, Jülicher cayó en el extremo de negar la validez de la interpretación dada por Jesús mismo algunas de sus parábolas: el sembrador, el trigo y la cizaña, la red, etcétera, que el mismo Jesús le dio significado. Pero lo que queremos ver con todo esto es que la parábola encierra una verdad central, que si en ella hay puntos en donde la misma parábola se adorna para hacer entender el punto principal, no debemos entretenernos en esas partes que adornan, sino en descubrir la enseñanza única
y principal que la misma parábola dirige a que se entienda. Y nosotros vamos a ver que una de las tendencias más terribles es la de buscar más alegorizaciones que las que el mismo texto nos ofrece, o más interpretaciones que las que el mismo texto nos indica que debemos tener. En esta pues parte segunda de esta serie de temas con respecto a la parábola, quiero pues enfatizar a mis hermanos que están escuchando que para ser sanos hay que tomar en cuenta la interpretación y las normas que ésta tiene a la hora de darse. Seguidamente estaremos hablando acerca de las normas interpretativas y las posibles objeciones que podemos ver en este campo. Por ahora, bueno, paramos ahí y seguimos con otra sección que hable con respecto a las normas. El Señor los bendiga, hermanos.